Bien, ¿qué sucede? Que en función de la zona en la que vayamos a realizar nuestro trabajo, los elipsoides pueden ser de diferentes tipos. Es decir, si nosotros queremos realizar un trabajo de forma global sobre la superficie terrestre entera, pues a nosotros nos interesará asemejar nuestra superficie terrestre a un elipsoide global, que sería en este caso el grande del todo, ¿vale? Más o menos se aproxima, por aquí queda un poco escaso, por aquí le sobra un poco, pero más o menos a nivel general sería lo que más podríamos aproximar a lo que nosotros queremos representar, ¿vale? Esto se llamaría entonces un elipsoide global. Después también están los elipsoides locales. ¿Qué sucede? Que si nosotros queremos hacer un estudio sobre Salamanca o sobre una comunidad autónoma concreta, podemos decir, bueno, nosotros no queremos un elipsoide global que se ajuste muy bien, porque este en conjunto se ajusta muy bien, pero justo la zona que yo quiero realizar, en la que yo quiero realizar el estudio, es esta de aquí. Aquí mi elipsoide se ajusta muy mal. Pues entonces yo podría utilizar un elipsoide local, ¿vale? Yo dibujaría con un elipsoide que se ajuste en la medida de lo posible a la zona que yo quiero realizar, ¿vale? Sería, por ejemplo, el caso entonces de este de aquí de ajuste local. Si os dais cuenta, el general sería este que va por aquí, más por dentro. Si yo quiero hacer un estudio sobre esta zona, pues he dibujado entonces el otro elipsoide, que de esta forma quedaría... Uy, le he dado. Para dar para atrás aquí, me voy al ordenador, ¿no? Anterior. Vale. De esta forma aquí nos quedaría mucho más correcto, ¿vale? Entonces, en función, siempre, para que sepáis, pues en función de lo que quiero hacer, tendré que utilizar una determinada cosa u otra. Vale, aquí nada, a modo de ejemplo, pues que existen muchos elipsoides y aquí se dan con el parámetro del semieje mayor y el aplanamiento. ¿Vale? El semieje mayor siempre se suele representar con A minúscula, lo que pasa es que lo he puesto con A mayúscula, ¿vale? Y aquí los elipsoides más importantes, que más os pueden sonar, pues sería el elipsoide internacional de Hayford, ¿vale? Que es el que se utiliza actualmente para el sistema de referencia actual, y el elipsoide de Struve, que es el que se utilizaba anteriormente para la generación de cartografía, ¿vale? Hasta hace unos años la cartografía española se realizaba con este elipsoide, y el elipsoide WGS84, que es el que utiliza el GPS, ¿vale? El famoso GPS, nos dicen que nos dan coordenadas en WGS84 y nosotros los convertimos a coordenadas UTM con el elipsoide internacional de Hayford, y es el elipsoide que va a utilizar el ETRS-89. Ya os cuento que es el ETRS-89. Bien, aquí entonces veríamos un ejemplo de nuestra superficie terrestre, que es lo que está pintado en marrón. Vemos que es una zona totalmente irregular, ¿vale? Después vemos el geoide, que el geoide es el que también tiene diferentes picos, ¿vale? Sería ese de ahí, ¿vale? Vemos que se ajusta en la medida de lo posible a la superficie terrestre, y después hemos dibujado el elipsoide, que sería ya entonces nuestra elipse en este caso, ¿vale? Los dos modelos de ajustes más precisos. Después, si el estudio no requiere mucha precisión en función de lo que estuviéramos haciendo, pues podríamos también ajustarlo a una esfera, pero veríamos entonces que estaríamos cometiendo más imperfecciones. Bien, y entonces ahora, antes de hablar del sistema de referencia, vamos a hablar de lo que significa datum, ¿vale? Un datum va a ser un punto fundamental en el que la normal al geoide coincide con la normal al elipsoide. ¿Qué sucede? Que nosotros algunas medidas las hacemos sobre el geoide, mientras que otras medidas las hacemos sobre el elipsoide, ¿vale? Las medidas astronómicas, ahora ya con el tema del GPS, bueno, esto está cambiando un poco, pero hasta hace relativamente poco, cuando nosotros queríamos una medida de mucha precisión, lo que solíamos hacer era realizar medidas astronómicas, ¿vale? Y las medidas astronómicas generalmente estaban asociadas al geoide. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que teníamos las medidas astronómicas en el geoide, nosotros queríamos pasar al elipsoide para poder trabajar ya de la forma que nosotros, en la forma que nosotros las necesitábamos. Entonces, para eso lo que se adoptaba era un punto fundamental en el que la normal al geoide y la normal al elipsoide coinciden. En este caso sería pues ese punto. Y a partir de ahí ya entonces podríamos hacer nosotros todas nuestras transformaciones, ¿vale? Y en cualquier otro punto, la normal al geoide y la normal al elipsoide van a formar un ángulo que se denomina desviación relativa de la vertical. Simplemente esto que os suena un poco de concepto, si os hablan algún día la desviación relativa a la vertical, pues ya podríais saber que es el ángulo que forman
las normales, o sea, las perpendiculares al geoide y al elipsoide. ¿Vale? Bien, entonces, una vez que tenemos ya el datum definido, que sería el punto fundamental, podríamos hablar ya del sistema de referencia. Y esto, si es importante, se denomina sistema de referencia a un conjunto de parámetros cuyos valores, una vez definidos, permiten la referenciación precisa de localizaciones en el espacio. A este conjunto de parámetros también les podemos llamar datum geodésico. El término aislado datum, que es el que hemos visto previamente, se va a referir solamente a un punto concreto y localizado sobre la superficie terrestre. Se dice que determinado mediante observaciones astronómicas sirve de origen al sistema de coordenadas que se vaya a utilizar. Este punto se denomina punto fundamental o punto astronómico fundamental. ¿Vale? Entonces, el sistema de referencia o datum geodésico, ¿qué va a englobarnos? Nos va a definir el datum que tenemos que utilizar, pero también nos va a definir la proyección que vamos a utilizar, el elipsoide que vamos a utilizar, o sea, todas las características que nosotros necesitamos para poder representar de una forma correcta nuestra cartografía. ¿Vale? Aquí tenemos, bien, bueno, los sistemas de referencia geodésicos definen la forma y dimensión de la Tierra, así como el origen y la orientación de los sistemas de coordenadas. Aquí tenemos, bien, diferentes tipos de sistemas de referencia. Los sistemas de referencia pues también podrían ser locales, si nosotros queremos, por ejemplo, medir una parcela. Vamos a hacer un chalet o se va a hacer una obra puntual, ¿vale? Alguna cosa pequeña. Nosotros podríamos establecer nuestro sistema de referencia propio para esa obra, ¿vale? Colocaríamos unas bases y nosotros estableceríamos nuestras X, nuestras Y y nuestras Z relativas, ¿vale? Sería todo relativo, pero a nosotros nos da igual, porque lo que queremos es mucha precisión dentro de esa zona. Pero a mí me da igual, mi casa yo quiero que quede muy centrada en la parcela que tengo, pero me da exactamente igual cómo quede con referencia al vértice geodésico que hay 3 kilómetros más para allá. Entonces ahí no tendría que utilizar ni coordenadas UTM, ni elipsoide, ni nada. Yo crearía mi propio sistema de referencia, diría dónde está mi X, dónde está mi Y, dónde está mi Z o altura, y ya por diferencia de coordenadas yo iría sacando todos los elementos y todas las posiciones que necesito, ¿vale? En ese caso estaríamos hablando del sistema de referencia local. Es un sistema de referencia que hemos creado nosotros para nuestro propio trabajo, ¿vale? Normalmente se suele trabajar con sistemas de referencia globales, ¿vale? Porque a nosotros lo que nos interesa es poder referenciar cierto elemento, pero respecto de un conjunto. Si nosotros estamos tomando datos de muestreo sobre una determinada planta en una parcela muy pequeña, pues sí, podríamos hacer un sistema de referencia local. Pero si después esos datos nosotros ya los queremos ceder o queremos que se distribuyan por Internet mediante GBIF o cualquier otra base de datos de libre difusión, pues ahí ya entonces tendríamos que englobarlos a un sistema de referencia global, ¿vale? Los tendríamos que referir a un sistema de referencia determinado. No nos serviría nuestro propio sistema de referencia. Bien. Bueno, y aquí también hablar un pelín, pues que las coordenadas se pueden dar en longitud, latitud o X e Y. ¿Vale? Eso no tiene más misterio. Vale, entonces aquí ahora venimos al sistema de referencia ED50, que es el que se utiliza actualmente en España, el que se ha estado utilizando desde 1970. Nos dicen que el sistema de referencia ED50 es un sistema de referencia local basado en el elipsoide internacional de Hayford de 1924. El sistema de representación plano es la proyección conforme transversa de Mercator. Si os dais cuenta, el sistema de referencia nos está definiendo el elipsoide que utiliza, el sistema de representación que utiliza. Y se me corta la parte de abajo. Vale, no sé por qué se me ha cortado. Bueno, vale. Y nos dice que se compone de los siguientes parámetros. Nos dice el datum o punto fundamental, que ya sabemos que es entonces donde coincide la normal al elipsoide y la normal al geoide. Nos dicen que está en la torre de Helmer de Potsdam, en Alemania. El elipsoide internacional de Hayford nos dice que es un elipsoide de revolución definido por, en este caso, bueno, pone el elipsoide semieje mayor y semieje menor, ¿vale? Y abajo ya ponía, bueno, que las coordenadas son positivas en latitud al norte desde el ecuador y negativas desde el ecuador para abajo, al sur, y las coordenadas en longitud son positivas al este y negativas al oeste, ¿vale? O sea, vosotros cuando os den una... ¿Perdona? Sí, perdona, de Greenwich, no he dicho la referencia. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos dicen que nuestro punto tiene una longitud de -3 grados 41 minutos.
¿vale? Nos podrían decir esto, o nos podrían decir que la longitud son 3 grados, 41 minutos, oeste. ¿Vale? Muchas veces, o nos viene la letra que nos está indicando que es oeste, o en vez de ponernos la letra, nos ponen el signo negativo. Esto es muy importante para el tema de las calculadoras de conversión de coordenadas. Si queréis pasar de coordenadas geográficas a coordenadas UTM, normalmente las coordenadas en longitud hay que meterlas con un signo negativo, para que entienda que es negativa, para que entienda que está al oeste. ¿Vale? Entonces, siempre que veáis oeste es equivalente de negativo, y siempre que veáis negativo en una longitud, quiere decir que está al oeste del meridiano de Greenwich, que es el meridiano de referencia, meridiano origen. ¿Vale? Y bueno, la latitud, lo que pasa es que la latitud sí suele ser más común, el sur de latitud siempre se suele poner, pero vamos, la latitud pasaría lo mismo. Si nos dicen que son 45 grados norte, eso ya lo sabríamos, y nos pueden decir 45 grados sur, o también nos podrían decir, es que no quiero borrar, la contraseña la he borrado. Nos podrían decir que son 45 grados sur, o nos podrían decir que son menos 45 grados. Con el signo menos también nos está indicando que entonces la latitud es sur, ¿vale? Desde el Ecuador, ¿vale? Bien. Uy, un segundo, me he comido una... Vale, esta. Vale, esta es la que acabamos de ver. Vale, ahora. Vale, ¿qué sucede? Que ahora, el año pasado, en verano, salió un Real Decreto que regula la adopción del Sistema Geodésico Global ETRS 89 en España. Es decir, nosotros hasta ahora estábamos utilizando un sistema de referencia local, ¿vale? Que era propio de España, y nosotros toda nuestra cartografía la teníamos en ED50. Ahora, con el tema de la Unión Europea, colaboración, pues se ha decidido que vamos a intentar utilizar todos un marco de referencia, un sistema de referencia global. De esta manera ya va a ser mucho más sencillo poder compartir datos con diferentes países. Hasta era un jaleo. Nosotros, por ejemplo, en Extremadura, que trabajamos mucho con Portugal, a la hora de compartir información geográfica, ellos utilizaban un elipsoide totalmente diferente, con otro sistema de referencia. Era la verdad que un poco jaleo poder llegar a un consenso de cómo teníamos que realizarlo. De esta forma se simplifica todo. Se simplifica todo una vez que lleguemos al 2015 y esté todo unificado. Ahora el problema es que durante una temporada, a lo mejor la cartografía que se está empezando a realizar en algunos organismos ya se hace en ETRS 89, pero muchos datos están en ED50. Entonces, ahora tenéis que tener cuidado a la hora de trabajar con cartografía. Fijaros muy bien en qué sistema de referencia está. Si está en ED50 o en ETRS 89. No varía mucho, no va a variar. Si tú, por ejemplo, en la UTM te equivocabas de uso del 29 al 30, te dabas cuenta, porque tus datos los perdías, y cuando hacías zoom se te iban al otro lado de la pantalla y decías, esto está mal porque tengo no sé cuántos mil kilómetros, eso está mal. El problema encima de ETRS 89 y ED50 es que los datos varían, pero varían metros. Entonces, si no te das cuenta, tú puedes meter tus datos geográficos con tu cartografía base. Tus datos geográficos a lo mejor los tienes en ED50, pero la cartografía base que te han dado es muy actual y está en ETRS 89, y si no te das cuenta, todos tus datos van a aparecer desplazados unos cuantos metros. Lo suficiente para que se vaya al garete el estudio que tú estés realizando. No, pero no depende de la escala, porque estamos hablando de dos sistemas de referencia distintos. Cada uno tiene su origen de coordenadas de una forma diferente. Bueno, claro, sí, las consecuencias para ti dependen de la escala, sí. Pero que pero que tienes que tener, hombre, siempre es mejor que trabajes con todo en el mismo sistema de referencia. Porque de la otra manera, hombre, a lo mejor es menos malo de lo que podría suceder si trabajas a una escala muy grande, pero realmente tus datos no van a estar exactamente donde tendrían que estar. Claro, entonces este es el paso, claro, por eso siempre me gusta, la verdad, siempre empezamos el taller con esta charla, porque esto es la base de todo. O sea, si tú tus datos iniciales los tienes mal referenciados, tus datos geográficos no son correctos o estás equivocado a la hora de coger el mapa,
por muy buenos que sean todos tus posteriores análisis, por muchísimas salidas a campo que hagas y por muy bien que trates toda la información, si tú la información base la tienes mal, los resultados nunca te van a salir nunca te van a poder salir una cosa coherente, ¿vale? De todas maneras, esto, vamos, tampoco es tan dramático porque ahora también con el tema de los metadatos, o sea, tú ahora siempre que compras cartografía o siempre que te bajas de internet cualquier cartografía, cualquier elemento geográfico, cualquier información geográfica, se tiende ya a que todo vaya acompañado siempre con unos metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son información adicional de qué es lo que te estás bajando, quién ha hecho lo que tú estás utilizando, cómo se ha hecho, qué calidad tiene, en qué años se hicieron y en qué sistema de referencia están. ¿Sabes? Por lógica ahora, si tú te bajas del Instituto Geográfico Nacional, cartografía, o de cualquier organismo de la Administración, cartografía, eso es un dato que tú siempre tienes que conocer. Hasta ahora todo está en ED50 y todo lo que cojáis entonces por lógica hasta ahora va a estar en ED50, pero me refiero si ahora estáis haciendo un estudio en Castilla-León sobre una determinada especie y te vas a la Junta y a lo mejor te dan información actual para esa determinada especie, de un determinado municipio, de una determinada zona, a lo mejor esa cartografía ya la han empezado a realizar en ETRS 89, pero ellos están obligados a decírtelo. Pero tú sabes que tienes que preguntarlo. Porque todo estás obligado, pero bueno, más vale siempre preguntar y saber que ahora van a convivir durante unos años ED50 y ETRS 89, ¿vale? No es complicado lo que tú me preguntabas. Programas, vamos, cualquier programa de SIG, yo ahora actualmente, vamos, con ARGIS es muy sencilla la transformación. Tú simplemente pones pues que tu actual sistema de coordenadas es European Datum, ED50 y el uso en el que está. Y la quieres transformar a ETRS 89. Te pide el número de parámetros que quieres utilizar. Hay diferentes estudios, se pueden utilizar con 3 parámetros, con 5 parámetros. Nosotros siempre lo solemos realizar con 7 parámetros, porque hasta ahora en principio es la que más grado de detalle, con la que más exactitud se pueden ajustar, ¿vale? De todas maneras, vamos, también el IGN y se están desarrollando también diferentes algoritmos para pasarlo de una forma más correcta, con una malla, para hacerlo todo de una forma más exacta. Pero bueno, que simplemente, o sea, simplemente lo que tenéis que saber es eso, que ahora, hasta ahora yo creo que casi todo se sigue haciendo en ED50, pero por ejemplo el plan PENOA, no sé si habéis escuchado hablar de él, es el Plan Nacional de Ortofoto Aérea, que es en colaboración, lo hace el IGN en colaboración con las diferentes comunidades autónomas, y entonces ahora se está haciendo, bueno, pues un plan de ortofotografía para tener ortofotografía de toda España con una cierta periodicidad. ¿Vale? En principio creo que son cada 2 años se van a actualizar los datos. Entonces, las ortofotos del plan PENOA, el producto final ya sale en ETRS 89. Pero tú, cuando las solicitas, o sea, nosotros que proporcionamos información a los diferentes organismos que nos lo piden, nosotros cuando nos solicitan las ortofotos, por ejemplo, pues nosotros preguntamos, ¿las quieres en ETRS 89 o en ED50? ¿Sabes? Pero que vaya que a lo mejor tú vayas a pedir la ortofoto o vayas a pedir la información y si en ese momento la persona tampoco se da cuenta o da por hecho que te las dan en ETRS 89, que tú tienes que saber que ahora conviven 2 sistemas de referencia. ¿Vale? A partir del 2015 ya obligatoriamente todo tiene que estar en ETRS 89. Te han dado un periodo de transformación porque la verdad, hombre, es un trabajo, bien lo que supone ahora transformar toda la cartografía de un país a otro sistema de referencia. Todo lo que engloba con ello, proyectos que haya a mitad de ejecución, sobre todo también el tema de obra. La verdad que es un proceso arduo, pero bueno, que vosotros la parte que os afecta es muy sencilla, o sea, simplemente tenéis que saber si los están dando en un sistema de referencia o en otro, para saber si tenéis que transformar una cosa u otra. Yo creo que solamente para Europa. Es para Europa, sí, es el sistema de referencia geodésico europeo. En principio para Europa. Entonces simplemente que lo tengáis en mente. Perdona, dime. Sí, el proyecto Inspire, bueno, ya va más también enfocado sobre el tema de infraestructura de datos espaciales y que viene ahora a continuación. Y en principio una de las normativas que dicen que tienes que cumplir para que toda la información sea homogénea y para que yo me pueda coger mapas de Francia y los pueda juntar con la zona de los Pirineos catalanes y tú puedas coger información mía y la puedas,
pues uno de los requisitos que te piden es que todo esté en el mismo sistema de referencia. ¿Vale? Entonces, por eso el tema de la unificación. ¿Vale? Bien. De esto va a salir muchísima información, así que vamos, no os preocupéis que eso irá... Bien, y entonces, para cambio de sistema de referencia, eso vamos, es muy sencillo, que eso con cualquier programa de SIG se hace, ¿vale? Existen también módulos después para convertir imágenes raster, también hay módulos que han desarrollado en diferentes organismos para poder transformar de un sistema de referencia a otro, para la cartografía, pero así a líneas muy breves, lo pongo ahí un poco de pincelada, para que sepáis, pues bueno, para poder cambiar de un sistema a otro, pues lo que necesitaríamos serían las coordenadas de varios puntos en ED50, las coordenadas de varios puntos en ETRS89. A partir de ahí nosotros podríamos sacar nuestros parámetros de rotación, de traslación y nuestro factor de escala. O sea, tendríamos que ver cómo tenemos que modificar para que se ajuste todo, y una vez que ya tuviésemos esos parámetros, ya podríamos transformar todas las coordenadas. ¿Vale? ¿Eso ha quedado claro o queréis que lo...? Por ejemplo, vamos a ver. Vale, ¿esto os importa que lo borre? Vale. Vale, más o menos así a grosso modo, no es muy exacto, pero bueno, para que más os hicieseis la idea, por ejemplo, es como cuando trabajabais, cuando se trabaja con GPS, en función, bueno, si tú quieres el GPS porque te vas a ir a campo para catalogar dónde hay una determinada especie, con un GPS de mano tendrías precisión suficiente. Pero cuando un GPS se utiliza para tema de obra ya, ¿vale? Ya no son los GPS de mano, hay GPS ya que son fijos, que valen como 100 veces más que los GPS de mano, y con esos puedes alcanzar precisiones de centímetros, ¿vale? Tienen muy buena calidad. Entonces tú en verdad con el GPS estás midiendo, estás obteniendo coordenadas en WGS84, pero tú tu cartografía la tienes en ED50. Te dice, bueno, a mí el GPS no me va a servir para nada porque a mí el proyecto que me han dado para esta carretera tiene las coordenadas en ED50 y yo los datos que tengo los tengo en WGS84. Pues entonces, ¿cómo puedo hacer yo esa transformación? Para eso lo que se ha estado realizando es, tú te vas a campo y tú buscas los vértices geodésicos, buscas unos cuantos vértices geodésicos. Los vértices geodésicos, bueno, son monumentaciones que están en el campo, están por diferentes sitios. En el IGN te puedes, vamos, son propiedad del IGN, te puedes sacar una lista de los vértices geodésicos que hay, con sus coordenadas, su situación, su ubicación, un croquis para poder llegar, ¿vale? Entonces tú llegas al vértice geodésico y los vértices geodésicos tienen las coordenadas en el sistema ED50, que es en el que hasta ahora ha estado toda nuestra cartografía. ED50, ED50 y ED50. Vale. Entonces tú dices, bueno, yo necesito hacer un trabajo en esta zona. Pues voy a ver qué vértices geodésicos tengo que más o menos me puedan servir. Te vas a campo y dices, venga, voy a coger este, que me viene bien, este y este. Siempre hay que coger un mínimo de 4 para poder tener comprobación, ¿vale? Una vez que llego ahí, yo digo, venga, de estos puntos tengo mis coordenadas en ED50. Pues voy a calcular ahora mis coordenadas de esos puntos en WGS84. ¿Cómo? Yo pongo aquí mi GPS a medir. Lo tengo midiendo un rato para que me coja mayor calidad, me coja más datos y pueda tener mayor precisión. Lo tengo midiendo 20 minutos o media hora en cada uno de los vértices en función de las distancias que estemos hablando, y yo obtendría coordenadas en WGS84. ¿Vale? De todos los vértices. ¿Vale? Tengo coordenadas entonces de estos puntos, digo, pues de este punto ya sé, ED50 y WGS84, de este también, de ese también y de ese también. Pues entonces ya, con un sistema de ecuaciones, si yo conozco esos puntos en ambos sistemas, voy a poder sacar la relación que existen entre estos sistemas. ¿Vale? ¿Cuál es la relación que yo necesito conocer? Yo necesito conocer traslaciones, son una traslación en X, una traslación en Y y una traslación en Z. O sea, cómo está de desplazada mi coordenada en X, en Y, en Z. ¿Vale?
Necesito conocer también unos parámetros de rotación, o sea, cómo está girado respecto a cada una de las tres coordenadas. Serían los parámetros de rotación. Y también necesito conocer un factor de escala. O sea, si tiene diferente escala uno del otro. Factor de escala. Como yo ya tengo estas coordenadas, yo podría establecer mi sistema de ecuaciones, ¿vale? Bien matricial, bien de forma convencional, y a partir de ahí yo podría sacar estos parámetros de transformación. Una vez que yo tengo estos parámetros de transformación, estos parámetros se los voy dando a todas las coordenadas WGS84 que voy midiendo por el campo. Yo ya voy con mi GPS y mido aquí, mido aquí, mido aquí, mido aquí, mido aquí, y voy cogiendo coordenadas WGS84. Pero como tengo los parámetros de transformación, los utilizo y a partir de estos parámetros puedo calcular las coordenadas ED50 de cada uno de esos elementos. ¿Vale? No es exactamente así, pero bueno, de forma simple para que más o menos tengáis una idea clara de cómo se realizarían las transformaciones, ¿vale? Yo lo que necesitaría serían estos parámetros de transformación. En función de cuanto más exactos sean mis parámetros de transformación, pues mejor será mi conversión de WGS84 a ED50, o sea, mayor precisión podré obtener. ¿Vale? En el IGN, por ejemplo, nos proporciona unos parámetros de transformación a nivel nacional. Entonces, en función del estudio que vaya a hacer, a lo mejor con los parámetros que me dan ellos, pues es suficiente. O a nivel regional o a nivel... Si ya, por ejemplo, estamos hablando del caso de una autovía que tiene que cumplir una normativa y no se puede desplazar más de X centímetros, o un puente, una estructura lineal, pues en ese caso yo ya sí tendría que hacerme, como quien dice, mi sistema de referencia local, entre comillas, o sea, mi relación para poder transformar en esa zona de WGS84 a ED50. ¿Vale? Más o menos, no hace falta que sepáis ni cómo se hace la transformación ni nada, pero más o menos que tengáis claro el tipo de transformación que se realiza y qué parámetros necesitamos para poder realizar esa transformación. ¿Vale? Luego las caras muy serias. Que son conceptos nuevos, pero que más o menos sepáis, o sea, que cuando ahora te digan, no, ahora la cartografía está en Hetero 69, o cuando vayas a comprar dentro de 2 años, imagínate que necesitas, y te dicen, te la doy en Hetero 69, y tú dices, bueno, pero ¿y Hetero 69 qué es? ¿Y yo qué hago con eso ahora? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Pero eso me sirve con lo anterior? Sí, es parecido, pero ¿cómo que es parecido? Pero a ver qué diferencias hay. Entonces ya con estos breves pasos, pues mira, y dices, bueno, pues a lo mejor entonces tengo que buscar un programa que me convierta de esto a esto. O tengo que buscar a alguien que me diga cómo se hace esto, pero por lo menos ya sabes más o menos en lo que estás encaminado y lo que tienes que hacer. Dale, dime. Sí. Claro, ellos te hacen sí, claro, sí, a nivel práctico, o sea, a nivel general, sí. Ya os digo, o sea, realmente, claro, y esos parámetros de transformación que ellos utilizan, o sea, hombre, nos han calculado de esta forma, o sea, se han calculado, pero con cientos de vértices, pero que más o menos para que veáis un poco el proceso, o sea, de cómo se podría convertir de una cosa a otra. Sabes que, hombre, esto internamente es muchísimo más complejo y externamente es muchísimo más sencillo, porque tú le tienes que dar al programita que lo tienes en esto, lo quieres en el otro y ya está. Sabes que no tiene más complicación, pero para que veáis un poco lo que hay de fondo y que realmente os suene un poco qué son esas cosas. Igual que las proyecciones, o sea, las proyecciones, ¿a ti qué más te da saber lo que es la proyección azimutal, ortogonal, ortogonómica, ogonómica o estereográfica? Pero que cuando os hablen de proyecciones ya más o menos saber, dice, bueno, sí, pues hay diferentes tipos y sobre todo tengo que tener cuidado de la deformación, porque según lo que yo vaya a hacer, a lo mejor me interesa utilizar esta o utilizar la otra. ¿Sabes? Más o menos conceptos generales para que a la hora de trabajar algunas dudas que siempre suelen surgir de proyecciones, de escalas, de sistemas, que os quedasen un poquito más claras. ¿Vale? ¿Ha quedado un poco más claro? ¿Sí? No sé si vamos justos de tiempo. Vale, pues entonces cuento corriendo esto, ¿vale? Simplemente 2 minutos. De infraestructura de datos espaciales, son solo ya 2 transparencias y ya me callo. Las infraestructuras de datos espaciales han surgido, llevan los últimos años, la verdad que se están desarrollando de una manera muy rápida y eficaz,
y es que realmente lo que consisten es en intentar estandarizar mediante un conjunto de recursos informáticos intentar estandarizar mediante un conjunto de recursos informáticos la información geográfica para que sea disponible, ¿vale? Sobre todo vía web, ¿vale? Para que nosotros vía web podamos obtener cualquier tipo de información geográfica que necesitemos, independientemente del organismo, pues que cada organismo intente crear su propia infraestructura de datos espaciales para nosotros poder coger esa información y poder trabajar con ella, ¿vale? Entonces, aquí el principal problema que tenemos es el tema de la estandarización. O sea, pues que en Portugal se utiliza un sistema de referencia, que utilizamos otro, en Aragón se trabaja de una manera, en Extremadura se trabaja de otra, las resoluciones, todos los estándares, ¿vale? Incluso la leyenda, las representaciones, todo está hasta ahora, la verdad que no había ninguna norma que realmente unificase todo este tema de trabajar con información geográfica, se hacía un poco sin ninguna estandarización de cómo realmente tienen que cumplirse las normativas que tienes que cumplir para poder hablar de cartografía de calidad, qué procesos tienen que seguir, ¿vale? Entonces, la infraestructura de datos espaciales lo que intenta es eso, que mediante un simple navegador de Internet los usuarios puedan encontrar, visualizar y combinar la información geográfica de acuerdo a sus necesidades. Es decir, que si tú, por ejemplo, quieres hacer un estudio sobre la situación de molinos de viento, que ahora se lleva tanto el tema de la energía eólica, en un determinado paraje. Bien, dices, a ver, ¿qué información necesito? Pues a lo mejor necesito la información de los municipios. Los municipios de esa zona, pues mira, me puedo meter en la IDE del IGN y a partir de ahí puedo sacar la capa de municipios. Venga, tengo la capa de municipios. Pero en qué escala están, en qué sistema de referencia están, todo eso es lo que se intenta unificar, ¿vale? Yo saco los municipios del IGN, digo, a mí ahora me interesan las carreteras. Uy, pues las carreteras yo sé que para esa zona las tienen bien actualizadas infraestructura. Pues tú te vas a infraestructura y coges la capa de carreteras de infraestructura. Después te vas a Red Natura y coges los SAFE, la información de los LIC, de las CEPAS, de RENPES, y lo introduces. Entonces, si os dais cuenta, estamos cogiendo información muy diversa, de sitios diferentes, y lo que se pretende, o sea, no es que tú tengas que pedirla y que a ti te la envíen, tú la tengas en tu ordenador y dentro de 6 años la vuelvas a utilizar y tu información está desfasada. A ti te la mandaron hace 6 años. Lo que se pretende es que vía web, tú cada vez que lo necesites te puedas conectar, puedas coger la información, pero ellos la van actualizando. Entonces, de esta forma tú puedes trabajar con ella en el momento que tú necesitas, pero si mañana una carretera cambia de nombre, ellos la van a cambiar y tú el próximo día que te conectes vas a tener la carretera correcta, ¿vale? Intentar eliminar también tantísima duplicidad de información, que no sé si a vosotros ha pasado, a mí la verdad que también me pasa mucho, que cuando haces un modificado del modificado del modificado, ya al final no sabes cuál es el SIC original y cuál era el bueno y cuál era el malo, y coges otra vez el primero y ya no sabes lo que has cambiado. Entonces, de esta manera, como intentar simplificar todo ese tema de información geográfica, ¿vale? Entonces, esto se basa en la normativa INSPIRE y se trata de intentar ajustarse pues a unos estándares. Bien, con esto ya acabo los componentes de una infraestructura de datos espaciales. Bien, contamos con los datos propios de lo que queremos estudiar, y aquí podríamos hablar de dos tipos de datos. Por un lado, los datos de referencia, ¿vale? Que va a ser por la cartografía básica, sería pues el relieve, la hidrografía. Los datos que nos van a servir de base para después ya poder localizar el estudio que pretendamos realizar. Entonces, esos serían los datos de referencia. Y después tenemos los datos temáticos, que es pues la propia cartografía temática, ¿vale? Los elementos que queremos representar o análisis puntuales que queramos realizar, ¿vale? Ya sobre de inundaciones, de climatología, de vegetación, ¿vale? Eso por un lado serían los datos. Después, lo que es muy importante, yo pienso que es básico, o sea, conjuntamente con los datos, lo segundo más importante son los metadatos, porque yo me estoy bajando una capa de información de carreteras, pero digo, vale, pero esta capa de información, ¿a qué escala se realizó? ¿Qué año se hizo? ¿Está actualizada? ¿No está actualizada? ¿En qué sistema de referencia lo tengo? ¿En qué uso está? Si tengo algún problema, ¿con quién tendría que contactar? ¿Vale? Entonces, toda esa es la información que aparece en los metadatos.
¿Vale? Muy importante leerlos para ver, porque si no tú te empiezas a bajar información de un organismo, de otro, y a lo mejor lo juntas todo y haces ahí un batiburrí que no tiene ningún sentido, porque cada uno está a una escala, cada uno un sistema de referencia. Entonces es muy importante siempre leer los metadatos previamente a trabajar con los datos. ¿Vale? Nos van a dar las características propias de cada elemento. Después tenemos los servicios, que aquí tenemos, bueno, de servidor de mapas en web, servidor de fenómenos en web, servidor de coberturas en web, el nomenclator y el catálogo. Nosotros nos podemos enlazar a una infraestructura de datos espaciales de diferentes formas. Si nosotros lo único que queremos es visualizar una imagen, por ejemplo, tenemos el mapa de suelos y nos interesa posteriormente pues poderlo sacar para nosotros realizar un mapa de la zona con la leyenda y ya está, pero no queremos hacer ningún análisis con información que tenga dentro, ¿vale? Estaríamos utilizando el servidor de mapas en web. O sea, nosotros ahí, si utilizamos un servidor de mapas en web para ver la hidrografía, nosotros tendremos dibujado un mapa de hidrografía, pero no nos va a dejar pinchar ni coger información de ese elemento. Solamente lo tendríamos para visualización. Después tenemos los servidores de fenómenos en web, que ahí sí, ahí ya está tratando con información vectorial. Es decir, el mismo shape de hidrografía, si yo lo cargo mediante un servicio de fenómenos, ¿qué sucede? Que si yo pincho en un río, ya me estaría dando la información de ese río, ¿vale? Eso ya sería más lo que nosotros utilizamos convencionalmente como shape. Prácticamente los shapes que nosotros tenemos, que tiene información alfanumérica asociada a cada uno de los elementos, ¿vale? Después estarían, bueno, los servicios de cobertura, que sería un poco también para temas raster, pero que también nos da información de esos elementos. Y después ya estaría el nomenclator y el catálogo, que ya es sobre todo para búsqueda de nombres geográficos y sus coordenadas. Y el último componente de una infraestructura de datos espaciales podríamos decir que es la organización. O sea, nosotros podemos tener información buenísima, muy actualizada, pero necesitamos una buena organización para poderla estructurar de una forma coherente y personal que trabaje en ella para poderla actualizar, para poderla servir de forma correcta y para que las dudas o sugerencias que tengan los usuarios que las estén utilizando nos las puedan consultar y nosotros podamos aclararlas, ¿vale? Y bien, aquí tenéis algunas direcciones de internet. Esta es muy importante, esta la verdad que está muy bien. Ahí os viene, si queréis información sobre infraestructura de datos espaciales, y podéis consultar diferentes capas a nivel de España. Vale, y después las otras, bueno, son algunas en las que te vienen diferentes enlaces a la infraestructura de datos espaciales que están generando diferentes organismos. Y aquí os pongo también la que estamos nosotros desarrollando ahora, el Centro de Información Cartográfica. Pasa que esta página todavía está en construcción. No sé si a partir de junio, julio, ya podrá empezar a estar operativa, ¿vale? Y otra que os pongo aquí, que es de Otalex. Este es un proyecto que tiene la Junta de Extremadura con el Alentejo de Portugal, ¿vale? Es un proyecto conjunto entre Extremadura y Portugal y han generado uno de los resultados del proyecto fue la generación de una infraestructura de datos espaciales. Entonces tú te puedes meter en esa página y puedes consultar información, ¿vale? Tanto básica como temática de ambas comunidades, la comunidad del Alentejo y la comunidad autónoma de Extremadura, ¿vale? Bien, y ya con esto, pues aquí os he puesto la bibliografía así básica de lo que he utilizado. Y también comentaros lo último que os he puesto aquí. Bien, el IGN saca últimamente, creo que lleva dos o tres años, sacando cursos de formación online. La verdad que están muy bien, el único problema es que suelen ser muy poquitas plazas y bueno, lo vas pidiendo y algún año pues habrá suerte y os podrán conceder alguno. Y la verdad que están muy bien, muy bien, muy bien. Hay sobre sistemas de información geográfica, sobre infraestructuras de datos espaciales, sobre cartografía temática, son muy interesantes. Entonces, si tenéis la posibilidad, pues lo podéis intentar. Periódicamente, yo que sé, cada 6 meses, cada 5 o 6 meses, pues se van repitiendo los cursos y están muy bien. Intensivos, con mucho material, tienes que ir haciendo muchas actividades, pero vamos, la verdad que de forma muy amena sí se puede aprender bastante sobre estos temas, ¿vale? Y bueno, ya he acabado. No sé si he hablado demasiado deprisa, si os han quedado las cosas claras.